Ok. Bueno. A ver, entonces, ¿qué estaba yo diciendo? Ya no me acuerdo. Sí. Queremos definir la serie de Taylor, ¿no? Entonces habíamos dicho que el polinomio de Taylor servía para aproximar funciones. Y entonces tú te preguntabas, bueno, ¿y por qué no las aproximo? Pues, o sea, si lo que hemos visto en estos ejemplos facilitos es que, pues, entre la n sea más grande, como que mejor es la aproximación. Y entonces, ¿por qué no me los echo todos de una vez? Y digo, pues, entonces, si entre la n es más grande, mejor es la aproximación. Lo que pasa en estos ejemplos facilitos es que si yo considero un polinomio infinito, es decir, una serie de potencias, entonces la función va a poder calcularse con esa serie de potencias. Bueno, para ir como describiendo lo que quería decir, pues voy a ir escribiendo cosas. A ver, uno empieza con una función. ¿Dónde lo escribí? Acá abajo. Uno empieza con una función infinitamente diferenciable. O sea, ya le estamos poniendo un montón de restricciones. Infinitamente diferenciable. Y yo debería poner formalmente en C. Ahorita platicamos acerca de eso, infinitamente diferenciable en C. Esto de que sea infinitamente diferenciable, pues significa que, lo voy a poner aquí abajo entre paréntesis, pues significa que F' y así, bla, 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 no voy a escribir muchas, todas, no importa, todas estas existen, ¿no? Eso es lo que es ser infinitamente diferenciable en C. Y de una vez voy a poner acá, porque a lo mejor se lo encuentran en algún libro, esto la gente dice que la función es suave. A mí no me gusta el nombre, pero así le dicen. Suave, suena como un adjetivo de los 80s, que está chida, suave, no sé, pero bueno, no es suave por eso, es suave porque en inglés es smooth, y smooth es como diferenciable, entonces, bueno, no sé. Y a otras gentes dicen que es de clase C infinito. Ay, no sé con dónde voy a poner eso. Que es de clase C infinito. O sea, podrían tener de clase C infinito. Ahorita platicamos de todo esto. De clase C infinito significa que tiene todas sus derivadas, y no solo, o sea, tiene una cantidad infinita de derivadas y todas ellas son continuas. Lo de continuas sale de gratis porque como tiene todas sus derivadas, pues automáticamente la anterior es continua, ¿no? Porque todas las funciones diferenciables son continuas. Pero, o sea, clase C infinita, es que hay clase 1, clase 2, clase 3. Clase 1 es que la primera derivada, clase C1, perdón, es que la primera derivada es continua, clase C2 es que la segunda derivada es continua y por lo tanto la primera, ¿no? Y así, bla, bla, bla. Pero bueno, clase C infinito, pues significa que todas las derivadas son continuas, pero eso en realidad es mucho, porque si todas las derivadas existen, pues en particular todas son continuas. Pero bueno, todos esos nombres podrían encontrárselos por ahí, solo por eso los estoy poniendo. Y bueno, ya que uno tiene una función que cumple esas cosas, para cada n en los naturales, pues no sé quiénes son los naturales, voy a poner 0, 1, 2, bla, 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 bueno, 3 y así hasta el infinito, o sea, todos los números naturales y el 0. Uno define, pues igual que en el polinomio de Taylor, an es la enésima derivada de la función evaluada en C dividido entre n factorial. Sí, así era lo de los polinomios de Taylor, jóvenes. ¿Alguien se acuerda? Sí, era la Según yo, sí. derivada dividida así. Y define, entonces, la serie de Taylor. La serie de Taylor, centrada en C. Por cierto, lo voy a poner aquí entre paréntesis, es una serie de potencias, ¿no? O sea, casi nadie le llama así,
pero es una serie de potencias. Acuérdense que ya definimos qué significa una serie de potencias, ¿no? La serie de potencias de Taylor, debería uno decir, centrada en C, se define como, se define como, pues así, ¿no? Le tenemos que poner un nombre, va a ser la serie de potencias centrada en C, que depende de la función F, y es una serie de potencias, la voy a poner así, ahorita digo un poquito más, pues es la suma, desde que n es igual con 0 hasta infinito, de AN por X menos C a la N. Que bueno, esa es como la abreviación, pero si uno no quisiera escribirlo abreviado y ni siquiera, bueno, si uno no quisiera escribirlo abreviado, podría poner A0 más A1 X menos C a la 1, bla, 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 A2 X menos C al cuadrado, bla, 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 ¿no? Es una suma infinita, pero si uno quisiera ponerla menos abreviada, pues podría poner exactamente una cosa de este estilo, ¿no? Podría poner, ay, ¿cómo se pone? Es f de c más f' de c, digo, sí, más f' de c por x menos c, más f2 de c entre 2 por x menos c al cuadrado, más f3 de c entre 3 factorial por x menos 3 al cubo, y bla, 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 ya no voy a poner más, ¿no? Uno podría ponerla más explícita si quiere. Ok, y entonces, a ver, para una función infinitamente diferenciable, uno siempre puede definir la serie de Taylor, ¿no? Bueno, infinitamente diferenciable en C, ¿no? Uno siempre puede definir la serie de Taylor. Su serie de Taylor, de esa función, es esta serie. Es una serie de potencias, ¿se acuerdan? Por eso platicamos primero de las series de potencias, para que cuando llegáramos a este momento dijéramos, esto es una serie de potencias. Bueno, tiene esta fórmula, y entonces la pregunta, ¿cuáles son las preguntas naturales, jóvenes, que uno se haría de esa serie de Taylor? ¿Sí está bien definida? Sí está bien definida. ¿O cuál es su dominio? O sea, la serie de Taylor sí está bien definida. Ya, ¿cuál es su dominio? Sí, eso es lo que... O sea, cuando uno tiene una serie de potencias, hay dos preguntas que son naturales. Bueno, cuando uno, no, lo dije mal, a ver, cuando uno considera la serie de potencias de Taylor, hay dos preguntas que son naturales. La primera es la que nos hizo Andrés, que es, ¿para qué X es esa cosa de verdad existe, ¿no? La serie, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es el dominio? ¿Para qué X tiene sentido esa serie de potencias, ¿no? Que es una pregunta que ya nos hicimos antes, ¿se acuerdan? De hecho, si ahorita que nos preguntó Andrés, ¿para qué es números de verdad esa cosa está bien definida? Pues eso ya lo contestamos, no sé si se acuerdan, o sea, nosotros ya tenemos una respuesta para esa pregunta. O sea, dada una serie de potencias, nosotros sabemos que solo hay tres posibilidades. O converge solamente en el cero, o hay una R en el que todo el intervalo, en todo el intervalo de menos R a R converge y hay que ver qué onda con los extremos, o converge para todos los números reales, ¿no? Entonces ya podemos decir, pues aplicando un teorema anterior, en particular esta serie de potencias, la de Taylor, pues va a tener un dominio, pues alguno de esas tres cosas que acabo de decir, ¿no? Esa es la primera pregunta natural, entonces pues hasta podríamos contestarla, ¿no? Y además ya sabemos cómo calcular el dominio de la función de la función que determina la serie de potencias de Taylor. Ya tenemos hasta una forma de calcularlo. ¿Se acuerdan que el R, el radio de convergencia, hasta teníamos una fórmula, ¿no? La de la primaria, que hablaba de una ρ, y la de gente más avanzada, que hablaba de un límite superior, hasta podríamos decir cuál es su dominio. Entonces, esa es la primera pregunta natural y es interesante y ya la contestamos. Pero ¿cuál es la pregunta que sería mejor hacerse en este momento? Díganme. ¿Cuánto vale y si ese valor es igual a la función?
exacto, las dos, o sea, la segunda pregunta natural es, pues, bueno, y si la puedo calcular, pues la calculo, y será que ese valor es exactamente el valor de la función. Y entonces, pues, esas son las dos preguntas naturales. Por supuesto, a ver, uno las puede preguntar, o sea, ya las preguntamos, pues ya dijimos, pues, ¿cuál es el dominio de la función determinada por esta serie de potencias de Taylor? Pues es un intervalo que tiene radio, que tiene radio R, y el R hasta te lo podría decir si tú me dices quién es la función. O sea, te podría decir específicamente, pues converge para estos números, ¿no? Pero la pregunta más interesante bueno, ¿y será que esta serie tiene el mismo valor que la función f en x? Pues eso pues va a depender, por supuesto, de la función, ¿no? Y es exactamente como que lo que nos estamos preguntando de este lado es como qué tanto, bueno, lo que nos preguntamos de este lado es como qué tanto el polinomio de Taylor se parece al valor de la función. Y dijimos en estos casos muy particulares que pues el polinomio de Taylor se iba pareciendo cada vez mejor a la función si la m iba creciendo. Y eso es exactamente la definición de que la serie tenga el mismo valor que la función. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, para contestar la pregunta de cuándo f vale lo mismo que la serie de potencias de Taylor evaluadas en algún punto, o sea, cuándo valen las dos cosas lo mismo, esa pregunta, como que no ganamos nada cuando definimos la serie, porque en realidad uno tiene que hacer un análisis, no sé si lo vean como o sea, uno se tiene que, o sea, uno dice, a ver, la serie converge, pues, ¿cómo sabes que converge? Pues, una serie converge si sus sumas parciales convergen. Entonces, para ver el valor de la función, para ver el valor de esta serie en algún punto X, uno tendría que calcular las sumas parciales. Y calcular las sumas parciales es calcular los polinomios de Taylor. Y luego diría, bueno, ya calculé las sumas parciales. Y ahora tengo que demostrar que de veras esas se aproximan a la función. Y calcular que las sumas parciales se aproximan a la función es exactamente calcular que los polinomios de Taylor se aproximan a la función. Y entonces, en términos de contestar la pregunta de cuándo esas dos cosas son iguales, como que no ganamos mucho porque el análisis que hay que hacer hay que hacer los polinomios de Taylor. O sea, cuando tú dices, a ver, o sea, es que yo te diría, ¿será que o sea, tú te haces la pregunta, ¿será que la función y la serie valen lo mismo cuando yo las evalúo ambas en número fulanito? Pensemos en el 2 y digamos, pues en el 2 valen lo mismo. Dices, pues ¿qué tengo que hacer? Pues primero calcular la serie cuando, o sea, cuando x es igual a 2. ¿Cómo le hago eso? Pues tengo que calcular las sumas parciales, y eso es calcular el polinomio de Taylor en 2, ¿no? Y luego ya que calculé todas esas sumas parciales, tengo que decir si convergen, a dónde convergen, y si convergen, pues van a converger a algún número, y luego ver si ese número es igual a f de 2. Eso es exactamente calcular pues, el residuo y ver que el residuo se hace cero. No sé si me estoy explicando, jóvenes. O sea, en términos de hacer aproximaciones, la serie de Taylor pues no es tan buena para hacer aproximaciones. No lo voy a decir así. No es que no sea tan buena. O sea, hacer aproximaciones con serie de Taylor es lo mismo que hacerlas con polinomios de Taylor. Es como que no estamos ganando nada cuando definimos la serie, por lo menos para hacer aproximaciones. Pero lo que sí estamos ganando en esta cosa es que vamos a ganar teóricamente, y lo voy a tratar de decir con un dibujo, y yo creo que con eso ya me despido. O sea, si tú tienes que o sea, que tu función de verdad se ve como una serie de Taylor, entonces dices, pues yo sé que esto se puede escribir, y la voy a centrar en cero porque es una discusión, ¿no? No, nada más es una discusión, no voy a decir, no voy a probar nada, pues. O sea, sí me voy y me voy hasta infinito. ¿Cuál es la ventaja de esta cosa?
que acuérdense que con los polinomios de Taylor no tenemos igualdad. Si nosotros lográramos probar que la serie de verdad es igual a la función en ciertos x's, entonces aquí tendríamos una igualdad. Y entonces dices, pues la f esencialmente es un polinomio, sí, ya sé, es infinito, pero esencialmente es un polinomio, ¿no? Y entonces, seguramente se le van a poder hacer las cosas que le podemos hacer a los polinomios. ¿Qué cosas podemos hacer con los polinomios? Pues con los polinomios, por ejemplo, podemos derivar fácilmente. Podemos, y bueno, y tú dices, bueno, no gané nada, porque derivar, pues puedo derivar cualquier función. Pero, por ejemplo, tú dices, a los polinomios los puedo integrar y de hecho puedo darte la integral explícitamente, ¿no? ¿Sí o no? Explícitamente. Sin embargo, hay muchas funciones que yo sé que son integrables teóricamente, pero que no sé calcular su integral y peor aún si me dices que te la dé explícitamente, pues ni de chiste. Y entonces dices, pues si estas dos fueran, o sea, si de veras se diera esta igualdad, podrías hacer cosas teóricas, bueno, habría que ver cuándo y cómo se da esa igualdad, pero si de veras se podría hacer, pues ¿a poco no se te antojan hacer cosas como, para calcular la derivada de f, que a lo mejor podría ser muy complicada, podría, no lo sé, pues mejor derivo este lado, ¿no? Este lado es bien fácil. O para integrar f, pues mejor integro este lado, ¿no? Pues está más fácil y estos además sí los sé integrar porque hay un montón de funciones que yo no sé integrar. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que por ahí comentamos que esta no se puede hacer, ¿no? Y entonces si la exponencial tuviera una representación, bueno, si esta función que es como una exponencial, y ya comentamos que la exponencial parece que se porta chido con estas aproximaciones, si nosotros tuviéramos una expresión en serie de potencias, ¿a poco no podríamos integrarlo y además dar la integral explícita como una serie de potencias, es decir, como una función con fórmula y toda la cosa? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, a lo mejor o sea, como que ya cambiaste de enfoque un poco, el polinomio de Taylor como que está chido para saber si la aproximación va bien. La serie de Taylor, pues es un paso un poquito más. Dices, bueno, también podría calcular aproximaciones con series de Taylor, pero pues no gano mucho porque no tengo que hacer la chamba del teorema de que hice ya con polinomios de Taylor. Pero, pero, pues igual podría intentar hacerlo. Pero teóricamente ganas un poco más porque dices, ay, ¿qué tal si de veras yo puedo probar? ¿Qué tal si de veras la respuesta a las preguntas uno y 2 es que la serie converge para todos los números reales, por ejemplo? Sería chido. ¿Y qué tal si yo puedo probar que en verdad son iguales? Y entonces, ¿qué tal si yo puedo usar esa igualdad para hacer cálculos más complicados ya se acuerdan que les dije, pues tú dices que conoces el seno, ¿no? Pues yo te digo que no, porque no sabes hacer seno de dos. Pero hacer seno de dos es evaluar nada más, ¿no? Ya estoy pensando en una cosa un poco más complicada que es como derivar o integrar o cosas, o sea, acuérdense que cuando van en la primaria les enseñan funciones y les enseñan a evaluar, pero ese es como el pasito más, ¿cómo se llama? El primer paso cuando uno trata de conocer una función, si uno trata de conocer una función más, pues tiene que hacerle más cosas. Y entonces, bueno, nada más para que se den una idea de hacia dónde va el asunto, de hecho, esencialmente todo lo que dijimos aquí de la exponencial, ya sé que, o sea, no estoy hablando de la parte de abajo, estaría hablando más o menos como de la parte de aquí arriba, de arriba de esa línea, o sea, no la aproximación, todo lo que dijimos ahí acerca de la exponencial nos da pie a pensar que la exponencial, pues en realidad es igual a su serie de potencias. Es decir, que si uno se toma este polinomio y lo piensa infinito, es decir, le pone aquí más puntos suspensivos, entonces la exponencial a la x es exactamente esa función para toda x. Es decir, en este caso, todo este análisis que según yo traté de hacer, nos debería de más o menos convencer que la exponencial es igual, o sea, bueno, que nos debería más o menos de convencer que esta serie de potencias tiene
radio de convergencia infinito, es decir, está definida para todos los números reales, y no solo eso, cuando tú la calculas, obtienes exactamente e a la x. Y entonces, pues, e a la x tiene una, o sea, es igual a su serie de Taylor, y aquí es una igualdad. También al coseno, bueno, también todo este argumento que hicimos, por ejemplo, de aquí para arriba, nos debería de convencer que el seno se puede escribir como una serie de potencias, estas si le pones aquí más puntos suspensivos, así, y que además otra vez, pues esa serie converge para todo número real X, y no solo eso, sino que ese valor, del valor de la serie, cuando tú la evalúas, es exactamente el seno, que fue más o menos todo lo que argumentamos de aquí para arriba. Bueno, claro, usamos eso para obtener una aproximación, pero todos estos argumentos ya nos dicen que, pues, por lo menos para el seno y para la exponencial, yo sí puedo, por lo menos para esas dos, yo sí puedo, no solo encontrar y definir la serie de potencias de Taylor, sino además, o sea, tengo que su dominio son todos los reales, y que esas dos cosas, esas dos fórmulas, seno y la serie, son exactamente la misma fórmula, ¿no? O sea, definen la misma función. Y bueno, y entonces puedes decir, pues no gané mucho porque pues el seno, según tú ya conoces al seno, según yo ya conozco la potencial, que gano poniéndolo como serie de potencias. No, no los conoces tan bien, o cuando menos yo creo que no los conoces tan bien. Ya te di una función, ¿te acuerdas? Que no podías integrar, y que a lo mejor si la ves como serie de potencias sí puedes integrar explícitamente, pues porque también acuérdense que ya sabemos cómo hacer aproximaciones integrales. Pero bueno, no sé si se entiende la idea de la serie de Taylor. Y más aún, con esto termino, más aún, no solo esto, bueno, no solo nos sirve para hacer cosas la serie de Taylor, sino nos da una buena idea teórica de qué sería bueno tener. ¿A poco no sería bueno tener, decir, pues si me tomo una función, yo la puedo aproximar por cosas que conozco, y a lo mejor esas cosas que conozco tienen ciertas propiedades, y a lo mejor pues yo se la puedo pasar en una forma, o sea, haciendo una especie de límite, esas propiedades pasan a la función que estoy aproximando por las funciones chidas. ¿Y qué funciones más chidas se pueden imaginar que polinomios? Este es como el primer paso, ¿no? O sea, aproximar por polinomios, pero uno puede aproximar por otro tipo de funciones, ¿no? Este, como por senos y cosenos, no sé si han hablado no sé si han oído hablar de las series de Fourier, por cosas pues, que sean más agradables. Pero bueno, ¿se entiende? O sea, ya estamos saltando una idea de aproximar funciones por otras funciones. Y de hecho el primer paso es aproximar funciones por polinomios, que es todo este choro de la serie de Taylor y el polinomio de Taylor. Pero bueno, a ver, nada más para los teóricos, que se ponen luego muy teóricos, está chido todo esto, pero desgraciadamente pues funciona solo para funciones, para poquitas funciones. Otra vez voy a decirlo como lo he dicho antes, si uno se toma azarosamente una función infinitamente diferenciable, se la toma al azar, lo más probable es que agarre una que no cumpla que esa función es igual a su polinomio de Taylor. O sea, hay muchas, muchísimas que no. Afortunadamente para nosotros, las que nos interesan, que son estos casos, de hecho, senos, cosenos, exponenciales, las que conocemos, la arcotangente, todas esas, afortunadamente para nosotros todas esas sí funcionan. Bueno, ahí la dejamos. Voy a dejar de grabar. Si tienen alguna pregunta, háganmela. Y si